Pues mira, mi marido era del mismo pueblo que yo y nos conocíamos de toda la vida, pero él tenía 5 años más que yo, entonces cuando se es joven 5 años hay mucha diferencia. Y me dijo, bueno, pues el sábado quedamos en la discoteca tal. Bueno, pues se me olvidó por completo. Y luego me lo encontré por ahí y me dijo, vale, vaya plantón que me has dado. Digo, madre mía, si había quedado yo con este chico. Bueno, pues así empezamos y un día tras otro, pues ya nos hicimos novios y estuvimos 4 años de novios. Cuando enfermó dije hasta aquí, porque enfermó, bueno, al principio lo llevó bien, los 2 años, bueno, pues con las quimios y tal, lo llevaba bien, pero luego el último año fue terrible. Yo decía, Dios mío, ¿por qué no te lo llevas de verdad, ¿Por qué no te lo llevas? Porque es que estará mejor contigo que aquí, porque no puede ser tanto sufrimiento. Total, que descansó. Me ha dejado lo más importante que tengo en mi vida, que son mis hijos, y lo más importantísimo, que son mis nietos, porque he descubierto que mi vocación verdadera es la de ser abuela. Pero si no hubiera sido por ellos, yo habría caído en una depresión terrible. Pero ellos me ayudaron a levantarme cada día y ahora tengo que cuidar a uno y llevar al otro y me voy a la guardería y hasta lo cojo de no sé qué y le doy la comida y la otra ha puesto malita y tengo que ir. Y así. Hola, Yaya. ¿Qué tal? ¿Qué tal, cariño? Bien, aquí. Buah, estoy reventado del instituto. Iba a haceros unas albóndigas, porque primero tengo judías verdes. Qué mal, ¿no? Vemos a nuestra abuela todos los días porque como vivimos muy cerca, pues o viene ella o vamos nosotros a su casa a comer o viene ella por las tardes, entonces pues muy bien. Yo creo que soy el favorito de mi abuela, aunque pueda ser también la pequeña, pero yo creo que soy yo. Al que más mima y al que más cuida, yo creo que soy yo. Yo llevo la cadena que me regaló mi abuela, que era de mi abuelo que falleció cuando yo tenía 1 año y siempre lo tengo en mente cuando la veo. Ir a estudiar al cuarto un ratico, que luego comeremos. Mientras tanto me voy a bajar un poquillo con las niñas a la urbanización, ¿vale? Vale. Y ella es la mejor. ¿Y para ti soy la mejor? ¿Cómo soy? Esto es lo que me ha quedado buenísimo de todo mi matrimonio. Es que esto es mi vida. Estas 3 y los otros 3 es lo único que me interesa ahora, pero lo más importante son ellos.